Buenos días. Bueno, estamos con la visita de Cristina de Propios, que ha hecho bueno, su tesis doctoral sobre inteligencia artificial. Ella es profesora de la Universidad Europea y de la Universidad Internacional de Valencia. Nada, bienvenida. Vamos a hablar en este congreso Nodos del Conocimiento sobre inteligencia artificial. Nadie mejor que tú bueno, pues para empezar esta grabación. Bueno, Cristina, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios y cómo fue tu tesis doctoral sobre inteligencia artificial. Sí, pues yo hice Bellas Artes en la Universidad Complutense y siempre estuve muy interesada por todo el tema del arte y la tecnología, la maquinaria, la mecánica me gustaba muchísimo, los autómatas, etcétera, ¿no? Y, y hice como una escultura con engranajes y demás. Después hice el máster de investigación en arte y creación y ya tocábamos un poco más de processing, el Arduino, etcétera, ¿no? Entonces pude como ampliar un poco más el campo y meterme más en el tema de la robótica, porque allá por 2015, 2014, 2015, no era tan popular como ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Arte y la robótica estaba como más consagrado, ¿no? Era pues una vertiente de investigación que, bueno, más asentada. Y lo próximo, ¿no? Era ya el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ya había muchas tesis y muchos libros sobre arte y robótica, aunque me interesaba muchísimo. Así que para la tesis doctoral me metí de lleno en arte e inteligencia artificial, sobre todo porque yo lo criticaba un poco. O sea, había muy pocos textos enlazados con el arte que profundizasen bien sobre esto, ¿no? Entonces, la opinión era como, bueno, pero ¿cómo va a ser más creativo que un humano? ¿Cómo va a hacer un cuadro? ¿Cómo va a ser artista, un robot o una inteligencia artificial, no? Eran los titulares. Entonces, me interesó muchísimo. Dije: "Bueno, pero ¿esto cómo es? O sea, ¿por qué se dicen estas cosas? Vamos a meternos antes de criticarlo, antes de poder dar una opinión, vamos a estudiarlo bien", y al final me enganché. Me enganché totalmente, me fascinó. Sí que es verdad que bueno, tiene sus, ¿no? Hay sus críticas y todavía creo que es un género que, a pesar de que ya lleva bastantes años, gestándose, creo que no, bueno, no está en su período, eh no, es que yo creo que es, bueno, es muy relativo, ¿no? Habrá gente que te diga: "Sí, es arte", ¿no? Que hay que ser más crítico, y otros que digan: "Bueno, todavía no se han hecho cosas que se puedan considerar, como un género, ¿no? Artístico, sino es más una experimentación", digamos, ¿no? Ujú. Entonces hay como esas 2 vertientes. Y en la tesis doctoral, a ser de las, creo que de las primeras, sobre todo en castellano, otra cosa que tenía interés era en crear un documento que pudiese, bueno, explicar las técnicas para todo el mundo, porque sí que es verdad que todos los documentos, todos los papers, etcétera, estaban en inglés para más ingenieros, matemáticos, todo con fórmulas, tenías que ser del campo de la ingeniería para poder entenderlo mejor. Entonces, bueno, em, me interesaba crear una tesis también para que fuese una consulta de este campo, para que se pudiese entender, ¿no? Cuando dices Mm. inteligencia artificial, ¿a qué te refieres, no? Y si es generar imágenes y cómo las genera. Y cómo funciona esto. O sea, necesitaba saber cómo funciona, pero vamos, desde cero. Y sí que es verdad que tuve que hacer un recorrido y un esfuerzo mayor por establecer unas bases, eh, porque claro, era como, vale, pero ¿de dónde viene esto? De la robótica, como hablábamos, viene de la robótica, viene del arte computacional, eh, arte generativo, ¿de qué viene, no? Y entonces, y sobre todo, ¿desde hace cuánto se lleva hablando esto? Porque no es de ahora, no es de 2015, como hablábamos, o de No es de 2016. ahora, pero yo siento No, que en el 2022 hay un punto de inflexión, ¿no? total, total. Es un Sí, pero también un poco por el bombo, ¿no? Que se le da desde el campo científico más de que del campo artístico, ¿no? Vamos un poco perdón, ¿desde el campo? ¿Desde qué campo? ¿Qué desde has dicho? del tecnológico, ¿no? Desde Del el tecnológico, sí. ¿no? Es como estamos creando una herramienta capaz de, y entonces el arte va como, me la voy a utilizar porque, ¿no? Vamos un poco Sí, somos muy transversales, lo hablábamos en total, la otra ponencia.
en la otra plenaria que hablamos, es que nos metemos en todos los charcos desde el arte, ¿no? Sí, Y somos muy transversales con todas las áreas del conocimiento, los campos, no todos, pero muchísimos tocamos al final. sí. Sí. Y esto es súper interesante porque al final los ingenieros y de la parte más tecnológica son los que priorizan como perfiles en el campo del arte con inteligencia artificial. O sea, yo a veces bromeaba, ¿no? Con algún ingeniero, digo, claro, es que ahora podéis hacer arte vosotros, ¿no? Es como, y ellos, sí, sí, ahora podemos ser creativos, ¿no? Gracias a estas herramientas ahora nosotros también podemos hacer estas cosas, ¿no? No necesitamos habilidades, que esto es algo también para debatir, ¿no? No necesitamos habilidades manuales, artísticas, más tradicionales, sino que, bueno, lo puedo hacer por nosotros. Esa habilidad, esa creatividad, ¿no? También ahí entraría el tema del concepto de creatividad, que siempre está... Claro, eh, y también yo creo que importante estética, ¿no? Porque en sí, cuanto, en cuanto nos dan 4 resultados y seleccionamos uno, yo que pienso que estamos entrenando en estética a la inteligencia artificial. sí, por supuesto. De hecho, a veces relegamos em, ese perfil a la inteligencia artificial, ¿no? E incluso a veces que es la propia inteligencia artificial la que te da un resultado, el que cree mejor en base también pues a otros estilos artísticos, a lo que la mayoría considera que es bueno, que es arte, que está bien estéticamente, ¿no? Mm. Entonces sí que es verdad que al principio se trataba de eso, pues vamos a crear imágenes con una estética, con un estilo artístico ya conocido, ya reconocido, porque todo el mundo va pues, a asociarlo como, vale, es un cuadro, ¿no? Es una obra. Aunque sea digital, es una obra. Entonces, vale, vamos a meterlo ahí. Lo que pasa es que luego era como, ya, pero no trasciende de ahí, ¿no? No es una copia, es hasta dónde llega el interés más allá Claro, de... es como el alumno que está aprendiendo y está influido por los clásicos, ¿no? Del arte, ¿no? Entonces, igual, Claro, está absorbiendo el conocimiento de los clásicos, pero y en su aprendizaje, pues se ve estéticamente pues, que está influido por esto, ¿no? Por esos artistas. Pero claro, sí. es ir más allá, ¿no? Es ir a... Eso es. Entonces empezaron como a romper esa estética y se generó como una estética, surgió como una estética propia de la inteligencia artificial en los primeros, pues, de 2017, 2018, toda la estética que había en el iArt era, pues se reconocía, ¿no? Sobre todo al utilizar las GANs, esa técnica, Mm, ¿no? sí, Sí que se reconocía, era como, está hecho con inteligencia artificial porque está ahí como borroso, está como sí, una claro. indeterminación visual, que Estilo se Bacon, llamaba. ¿no? Caras así. Efectivamente. Claro, y aún así nosotros lo asociábamos a, Sí, ¿no? lo asociamos a un estilo, sí, sí. Total, lo asociábamos ya, era como, vale, pero esto Sí. se parece a, pero también un poco a la crítica, ¿no? Hay veces que podemos Mm. encontrar estilos o em, obras que nos pueden parecer, pero no vamos a la crítica de, vale, pero porque esperábamos mucho más. Creo que hay unas expectativas muy altas con el tema de la Sí. inteligencia artificial, ¿no? Nos esperamos también que bueno, pero sobre todo por la influencia de los conceptos científicos, ¿vale? Creo que Sí. es como se espera que supere ciertas, tareas que hace el ser humano, que para eso se inventó, por así decirlo, Mm. ¿no? Para ayudar, para automatizar. Entonces, en el tema del arte es como es más abierto, es un concepto que hay que, Yo ¿no? donde, Cuidado. donde veo muy buenos resultados es en imágenes relacionadas con la ilustración, con lo más fantástico, con lo Eso no, es. no un estilo ya establecido, sino con lo que se imagina, ¿no? Y ahí es donde me sorprenden mucho las imágenes, con ese enfoque de ilustración. Sí, y ahí es donde entra también la discrepancia, ¿no? Social, porque, claro, o sea, antes, un ilustrador te daba tiempo en, pues bueno, bocetar, idear qué va a hacer, la composición, etcétera. Y ahora, con unas frases, con unas indicaciones, ya te genera un cuento entero de ilustrado, una ilustración para un Todo. cartel, lo que quieras, ¿no? Entonces ahí hay gente que lo ve como, bueno, hay que competir ya no solo con el resto de ilustradores y diseñadores y artistas que hay en el mundo, ¿no? Sino que ahora viene esto, ¿no? Que lo automatiza. Entonces, a nivel de trabajo, a nivel de industria, sí que es verdad que se está planteando un poco, bueno, puede ser que se sustituya el papel del diseñador, del artista. Bueno, pues Yo yo creo que lo va a transformar porque
va a seguir Sí, siendo de necesario, de porque ahí va momento a no. haber una persona que va a decir: "Esta imagen", o no Sí, sé. efectivamente, creo que de momento no sabemos qué va a pasar porque tampoco nos imaginábamos esto. Ya te lo digo yo, que cuando empezamos con la investigación era como, Mm, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y aún así creo que es el comentario, ¿no? Hasta venga, ¿y ahora claro. qué hay después? Porque parece que hemos llegado al culmen, que es como, vale, pero ¿y qué más puede hacer? O sea, ¿cómo me va a sorprender más, no? Entonces tendría que trascender todavía más, de esa habilidad técnica, de esos resultados tan buenos que ha costado Mm, tanto tener, ¿no? Porque siempre había algún claro. fallo, ¿no? El tema de las manos, cuando creaba imágenes, las manos es que era una cosa que lo llevaba fatal la inteligencia artificial. Entonces ya pillabas que si una imagen estaba hecha con inteligencia artificial porque las manos no era capaz de hacerlas bien, ¿no? Pero ya ha llegado el punto en el que las hace bien, ¿no? Sí, Muchas veces las hace muy bien. Entonces, sí. Sí, ya sí. entramos ahí en el tema de hay que empezar a distinguir por el tema de los deepfake, o sea, Claro. Y con toda esta velocidad que lleva, que yo digo que es exponencial, o sea, lleva una velocidad tremenda, todo, continuamente cosas nuevas, de que si el Copilot ahora de Windows, que si el mm. ChatGPT que lleva integrado el DALL-E 3, bueno, ¿cuáles son tus referentes? ¿Cómo te pones al día? Porque hay que estar continuamente al día con todo esto, porque va muy rápido, o sea, Sí, ¿cómo te pones tú al día un poco con ese tema? pues, fíjate que esto es una yo no me gustan mucho las redes sociales, no tengo Instagram, ni Facebook, ni nada, pero sí que tengo Twitter, porque es muy útil para este tipo de cosas. O sea, Mm, porque además cuando estamos trabajando y no has tenido tiempo de ponerte a mirar en Internet, la prensa, etcétera, y hay veces que la propia prensa, no está al día tampoco, no, a menos que haya un bombazo de algo, ¿no? De la prensa decir: "Mira lo que ha sido capaz de hacer", o alguna repercusión, o algo que se ha vendido muy caro, o etcétera, ¿no? Entonces, pues es seguir a los exponentes, ¿no? del campo, pues OpenAI, etcétera, y estar atento, y sobre todo a los que, porque esto es como todo, siempre tienen a ingenieros, gente que lo prueba, que prueba el producto, y sí, siempre hay el primero, porque esto está muy cotizado, ¿no? Es muy importante sí, ser el primero que ha hecho la primera imagen con claro. una técnica o un dibujo con inteligencia artificial, con una técnica que acaba de salir hace nada, ¿no? Y sí que es verdad que para poder acceder a ello siempre hay que esperar, porque al principio Sí, te no enteras es antes de cómo funciona, total, total, y te crean porque esa sí, necesidad de querer sí, probarlo porque todo el mundo lo prueba y te dices: "Yo no puedo", porque claro, está en versión beta o está en una versión en que todavía no es accesible para todo el mundo, o es de pago, bueno, etcétera, ¿no? claro. Bueno, hay creadores de contenido, tú decías Twitter, yo sigo mucho YouTube con También, algún claro. creador de contenido, porque claro, te lo ponen mucho más visual, y te ponen ejemplos y que me parecen superinteresantes seguirlos, ¿no? Porque te Sí, tienen sí, al día. como te decía, era como, personas que tienen acceso, que les han dado acceso para que puedan mostrar a la gente lo que es capaz, ¿no? Pues igual, sigo también a, pues, divulgadores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es como te enteras un poco pero porque ellos mismos están deseando publicarlo, ¿no? Ser los primeros en publicar que lo han probado, ¿no? Entonces, por ese lado es más sencillo enterarse, pero hay que estar en ello, ¿no? Hay que crear tus alertas, etcétera, etcétera. Pero sí que abruma, es Mm, abrumador. Es abrumador porque en cuanto estás entendiendo una técnica o estás utilizando una técnica, ya te estás haciendo a ella, de repente, a las 2 semanas, 3 antes tardaba más tiempo, ¿no? sí, Pero ahora todo se queda obsoleto, ¿no? Yo decía: "Bueno, cuando termine la sí. tesis ya se va a quedar obsoleta". Esto ya va a ser Es obsoleto. verdad, sí, sí, es que ese es el gran problema, que se te queda obsoleta Sí, la se va tesis en poco todos tiempo, los la tienes que artículos, hacer digo, todo es obsoleto, todo, todo, sí, todo. Y sí, sí, ese paper sobre obsoleto a las 2 semanas, porque la sí. competencia se ha quedado, o sea, De hecho, cuando uno hace búsquedas de paper, dice que voy a mirar desde el 2022 hasta el 23, a ver qué se ha hecho claro, en estos, fíjate. claro, que las investigaciones se han realizado un año antes, a lo mejor, ¿no? Sí, Y sí, que se sí, sí, publican al siguiente año. Entonces, como que hay que total. estar continuamente haciendo búsquedas avanzadas ahí por fecha, ¿no? Curiosamente. Eso es. Y aún así se puede quedar, depende cuál sea el campo de Sí, investigación en el que quieras meterte o cuál es el propósito final de tu investigación o qué vas a escribir tú, ¿no? Pero sí que es uno de los campos que es como, bueno, es que angustioso, ¿no? Porque ¿no? Es muy difícil estar al día de todo y sí, sí. probarlo y etcétera, ¿no? Pero a nivel artístico, no se ha utilizado, por ejemplo, de Dalí, etcétera, ¿no has visto que alguna obra no se ha hecho? En No, lo cambio, típico que presentan alguna obra a un concurso y que la seleccionan o gana un nada, premio pero y es
pero como para catalogarlo como una obra artística que sea de un género nuevo, o sea, a nivel de lo que se considera como la inteligencia artificial, ¿no? Y la importancia que tiene, ha sido o sea, la época dorada del AI art, cuando, bueno, el que se vendió aquel cuadro, ¿no? En Sí, subasta, tanto dinero, ahí es cuando se germinó todo, ¿no? Ahí sí, estaba la cosa que se competían por ver con esas técnicas que a priori daban imágenes muy raras, ¿no? sí, Esa indeterminación visual, pues a ver qué se podía hacer. Y ahí hubo un esfuerzo, ahí trascendió sí, de la mera experimentación o mira lo que me ha salido aquí, que lo ha hecho la inteligencia artificial. sí, Entonces hubo una corriente de artistas muy buenos que ahora siguen y muchos están sobreviviendo, ¿no? Porque sí que es verdad que al principio lo que te decía, bueno, ser los primeros en muchas obras, mucha gente, estoy seguro que diría, pues es que no lo veo, hay muchos críticos, que lo han hecho. sí, Pues esto no es arte, esto no lo veo, pero era la sí, primera vez que se hacía y sí. y esa es la importancia que se daba a la técnica. La técnica es que aquí era es lo importante, es lo que llena conceptualmente la obra, ¿no? Y en cuanto al desarrollo tecnológico, la GPU, la GPU de NVIDIA, las que ha provocado, bueno, que las tienen vendidas, todo lo que van fabricando lo tienen Claro. vendido a las grandes, ¿no? A Sí, las sí, grandes sí. entidades Es y difícil a que, veces. No es sí, accesible, ese es el tema, no es accesible para todo el mundo, quien quiera utilizar sobre todo tocar a nivel código. claro, Obviamente las ya compran de segunda mano, de estas que utilizan para minería y todo. sí. Yo pensaba que se iba a democratizar un poco más. Sí que es verdad que a nivel de pues se puede utilizar porque hay muchísimas aplicaciones ya que pones, ciertos parámetros y ya te sale una imagen. Vale, pero a nivel de código, de tocarlo tú, de poder es más complejo. Aparte de tener más conocimiento, a nivel de programación, tienes que tener un equipo bueno de Claro. cómputo, ¿no? Si quieres tú ya empezar a toquetear bien, o sea, a nivel de Sin ellos, embargo, ¿no? a mí me pasa una cosa, que lo que encuentro más interesante, más que generar imágenes, lo que encuentro interesante es el ChatGPT, ¿no? La generación de textos, yo qué sé, ver conceptos, mezclar conceptos para ver qué me dice, y me lleva más allá, me lleva más allá. O sea, no es algo que lo utilizo éticamente, por supuesto, incluso las investigaciones, cuando quiero saber de un tema, busco conceptos, voy leyendo papers, voy buscando los conceptos, me van contando, voy viendo, claro, aquí es clave hacer buenas preguntas al chat GPT, buenos prompts, contextualizar bien lo que estás buscando, sí, por supuesto, y consigo cosas muy interesantes que me están llevando en el conocimiento más allá, es lo que yo siento, cómo lo estoy utilizando, no siento que esté haciendo nada malo, ¿no? Sobre todo si uno tiene en la cabeza que es ético con las cosas, puede utilizarlo, pues, no sé, como un complemento, un optimizar tiempos, que nosotros en la universidad vamos hasta arriba Sí, de, eso es súper de trabajo importante. y necesitamos optimizar muchas veces tiempo. ¿Cómo usas? Estabas dando clases en la Universidad Europea Sí. y en la Internacional de Valencia. ¿Lo estás utilizando en el aula? Cuéntame un poco en ese sentido. Pues sí que es verdad que yo se lo expongo un poco como una herramienta que puede facilitar, que puede automatizar, que no lo utilicen como algo que sustituya al trabajo que tienen que hacer, porque sobre todo si estamos haciendo cosas de diseño web, programación, tal. Yo siempre les digo, vale, si es que le podéis preguntar, es que no os voy a engañar porque lo vais a ver vosotros. O sea, ya si tenéis esa herramienta en el ordenador, o sea, en el navegador, es que como os acostumbréis a utilizarlo ya 2 veces, a la tercera ya vais a preguntar, vais a preguntar. Digo, os va a sacar el código entero, hay que revisarlo, por supuesto, yo siempre les digo que tienen que saber el tema que están preguntando, porque puede ser que, bueno, que tenga sus fallos y sus cosas, ¿no? Entonces, siempre que lo tengan en cuenta y que investiguen bien y que se cercioren bien de que el resultado es lo que quieren y ahí a lo que hablabas tú de hay que tener en cuenta, la comunicación con el chat, ¿no? O sea, hay que estar muy, ¿no? Hay que saber muy bien cómo preguntarle para que nos, conteste algo que queremos que nos conteste, ¿no? Aparte de ir más allá, que es lo que decías tú. Pero en las, asignaturas en las que son, pues, más básicas en ese sentido, que no hay que trascender más allá de esto se hace así. ¿Vale? Dos y dos en Sí, cuatro. Vale, vale, sí, me lo has dicho. Entonces, que ahí ellos tienen que poner,
ellos sí que puede ser una herramienta en ese sentido, como para automatizar tiempo, tal, pero ellos son los que tienen que ir más allá y poner esa creatividad y decir, vale, voy a ir más allá y voy a ver que me ha ayudado en el camino a conseguir un fin, ¿vale? Pero luego hay otras, más teóricas, que claro, yo decía, yo sé que al principio les va a dar cosa, les daba cosa y era como, bueno, lo van a utilizar como, te voy a poner todo este texto y dime si está bien redactado, mejórame el estilo, tal. Yo digo, es que allá que van, ¿no? Mejórame el estilo, Sí, tal. Digo, pero tenéis que ir más allá también, ¿no? Em, sobre todo lo que decía, y estarás de acuerdo conmigo en teoría de arte, sí. sus distintas vertientes, Sí, lo es comentábamos muy interesante. antes de grabar, comentábamos eso, Sí, que había hecho una práctica sobre un análisis de test crítico de un texto, que se apoyaran del ChatGPT para consultar conceptos que no conozcan y también que me cuente cómo lo utilizan ellos de forma intuitiva, ¿no? sí, Y claro, me encontré con que el 80% de los alumnos, entre el 75 y el 80, estaban a favor de utilizarlo. Y luego había un 20-25% que estaban totalmente, bueno, que lo ponían en cuestión, ¿no? Y mm, dos alumnas, eran alumnas, bueno, mm, se negaron en utilizarlo. No quiero utilizarlo, o sea, se negaron en el trabajo. Pero bueno, al final, esos comentarios, porque les preguntaba, para convertirlo también un poco en investigación, mm. cuál les parecía su opinión y en general les ha servido bastante. Uno que estaba en contra justamente me decía que había hecho un texto y había copiado y había pegado. O sea, era el que menos ético había sido. Claro, El que estaba en contra lo había utilizado de forma no ética, es decir, copiar lo que le había dicho y había pegado lo que le había dicho ChatGPT. Bueno, sí que a veces que lo hemos discutido, pasa igual que habrá gente que al principio con el tema de la calculadora lo que pasa que es distinto, ¿no? Pero decía, bueno, es sí, lo que se hablábamos, me lo va, hablábamos el otro día, la calculadora, no voy a sí. saber, ¿sabes? No voy a saber calcular al final de utilizar tanto la calculadora. Pues creo que hay muchas personas que dicen, es que si se lo pido al chat, al final voy a perder, ¿sabes? Ese conocimiento, esa habilidad. Y era como, bueno, pero se trata de que te apoyes, no que te sustituya, ¿no? Entonces, les cuesta mucho ver qué pueden hacer con el chat. Yo creo que Yo, ahí... te- Yo mm, tengo la opinión de que sumas conocimiento. O sea, si tú lo sabes usar bien, estás sumando conocimiento, sumando relaciones que en ningún momento se te habían ocurrido, mm, sumando, siempre preguntando bien, claro, tampoco claro, fiándonos de todo lo que dice, sino con un pensamiento crítico en cuanto a lo que te dice y contrastando. Y a lo mejor después de leer unos papers para ampliar visión de las cosas. O sea que, claro, eh, claro, es que no todos somos iguales también cuando lo claro, ese es utilizamos el las cosas. tema. Sí que es ese primer paso de enfrentarte a un folio en blanco, por ejemplo, ¿no? Un ejercicio que les mandas de redactar, de investigación, tal. ¿Cómo empiezan? Pues yo sé que, o sea, se utiliza mucho, ¿no? Vale, tal cual el enunciado, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no te vale o no es correcto lo que te dice porque el profesor ha dicho que vayas por otro lado, pero dices, vale, pero esto no es, me pide otra cosa. Ya empiezas en debate, ya has empezado a trabajar, ya te has evitado ese enfrentamiento al folio en blanco que muchas Sí. personas tienen, muchos alumnos no tienen tanta facilidad o les da más cosa bueno, Mm. por lo que sea. Entonces, es una solución muy buena eso, ¿no? Sí. Vale, ¿por dónde empiezo? O sea, le puedes preguntar perfectamente, ¿por dónde empiezo a investigar este tema? O no encuentro tal, o, ¿no? ¿Qué es lo más recurrente de utilizar? Luego, como tú decías, se puede ir más allá y entrar en debate con el propio chat y ir mejorando textos, tu texto con su texto, y es muy interesante, ¿no? Sí. Yo siempre les digo que, como además, de acuerdo contigo, como, ¿qué le has preguntado? ¿Cuáles son los prompts? ¿Cómo has empezado todo esto y qué resultado has obtenido, ¿no? Puede ser un Sí. debate, ¿no? Y sirve muy bien también para ciertas prácticas. Yo, Eh, yo- yo preguntaba a ChatGPT cuál era la mm, mejor metodología para enseñar ChatGPT. Claro, le contextualizabas en sí, alumnos de Bellas Artes, en educación superior, y me decía que para este tipo de alumnos hablaba del constructivismo, de la metodología constructivista, para que ellos vayan construyendo su propio conocimiento utilizando el ChatGPT. Luego dijo, para otras áreas de conocimiento,
era mejor otras metodologías, ¿no? Yo me quedé con esa. Estuve investigando un poco en cuanto al constructivismo, pues eso, que es que yo lo vi claro, porque iba construyendo conceptos y además me apoyaba justo haciendo algún paper Sí, sobre inteligencia artificial, que yo no controlaba tanto. Es cuando te metes en terrenos que no controlas tanto desde el arte o desde arte y la educación, sí, pues tienes que, bueno, utilizarlo. Y de hecho, digo, bueno, me he leído varios papers, digo, voy a ver si este párrafo está bien escrito, tiene algún error. Y le puse el párrafo y me dice que sí, que está confundido este concepto, que no se relaciona de esta manera. Bueno, me dio el error y comprobé, corregí un párrafo que es donde estaba cometiendo un error, ¿no? Construí otro y curiosamente se lo puse. Está bien construido este párrafo sobre inteligencia. Bueno, le contextualizo. Siempre le digo que le doy mucha información. Y me dice, sí, es muy interesante todo lo que cuenta. Y dice, cuéntame más, me decía, cuéntame más. Y me dejó sorprendido. Y digo, guau. Como quería saber más sobre qué ese tema. bueno. Bueno, Sí, 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 totalmente. Además que creo que es importante cuando te corrige algo que le preguntes el qué, por qué y etcétera, ¿no? Porque ahí estás aprendiendo tú también y creo que para el alumnado es sí. fundamental. O Yo sea, pienso que se aprende, sí. Sí, sí. sí, en ese sentido, por supuesto. Jo. Sí. Y bueno, y no sé, cuéntanos más. ¿Estás utilizando creas obra también con inteligencia artificial? Sí, ¿Cuál es tu dirección en la sí. creación artística con Pues inteligencia artificial? estoy trabajando con un compañero que ahora está en Viena, trabajamos los dos en remoto. Y, y bueno, fíjate, te voy a contar algo curioso. Teníamos un montón de ideas que no se podían hacer hace pues, un año, hace 2 años, y que las dejábamos ahí en un cajón de no se puede hacer porque esta tecnología, claro, nosotros no nos podíamos poner, que trabajar en ello y ponerse Mm, para poder sacarlo, ¿no? Y yo decía, jolín, ¿eso se puede hacer? Y claro, él que es ingeniero me miraba como, no, es que claro, al ser artistas es que os pensáis unas locuras, unas cosas, ¿no? Y digo, claro, porque creo que se puede hacer, ¿no? Y luego acababa dándome la razón al cabo de un año o dos diciendo, mira, pues es que ahora sí se puede hacer porque la capacidad de cómputo, porque hay ahora una tecnología con otra tecnología, tal, se pudiera haciendo, y yo me quedaba como, wow, o sea, jolín, entonces estamos muy ahí, que tú lo que decías, al final piensas una cosa y hay en otro país que lo está haciendo igual o parecido, la suerte de que en el campo del arte hay cabida para todo, ¿no? Hay sitio para todas las sí, creaciones, no pasa nada porque tú pintes y la otra persona pinte al óleo o un paisaje, que tú también puedes pintar un paisaje. En el caso del campo tecnológico, ya sabes que no funciona tan así, ¿no? O sea, se van ayudando unos con otros, pero claro, ahí están las patentes, etcétera. Entonces, me parece muy divertido esa confluencia y cómo trabajar con personas de otro campo, sí, bueno, a mí me frena un poco y yo a él le abro todas las puertas del mundo, ¿no? sí. Entonces estamos ahí desarrollando algunos proyectos más de imagen, también nos gusta mezclar mucho con la robótica, estamos haciendo porque no sé si, bueno, podéis verlo en mi página web, siempre me ha gustado y como te decía, con el tema del mezclar un poco con el tema de la robótica, ¿no? Creo que también hay un filón por ahí. Y hemos trabajado con automatas celulares, ¿vale? Utilizando Guau. también, bueno, con este juego de Conway, ¿no? Del juego de la vida de Conway, cómo ha evolucionado estas las navecitas y todas estas cositas, ¿no? Pues cómo ha evolucionado utilizando aprendizaje profundo, ¿no? Deep learning. Sí, Y hemos estado desarrollando patrones, cómo generan patrones a partir de células, cómo las células se coordinan y son capaces de generar patrones distintos cada vez, ¿no? En función de ajá, dónde están colocadas, ¿no? Cómo funcionan las células, ¿no? Se reproducen, mueren, etcétera, ¿no? En base a esas reglas, que esas reglas se van generando de forma eh, aleatoria, ¿no? Las reglas las va generando la propia inteligencia artificial, entonces, bueno, al final salen unos patrones maravillosos guau. y lo estamos aplicando un poco a, pues ahora estamos desarrollando un robot, le estamos poniendo esos patrones al tema de la piel, etcétera. Bueno,
No quiero adelantar mucho porque... Nada, bueno, no, hasta donde tú quieras contar, hasta donde quieras Pero contar. Ya lo que me cuentas me parece fascinante, ¿no? sí, Como sí, qué fronteras, ¿no? Que cómo se rompen sí, las sí, sí. fronteras y guau, y yo creo que también salen cosas muy interesantes desde la colaboración con otras áreas de A mí conocimiento, porque lo me que ha parecido decías tú, fascinante, sí. sí, De hecho, al principio cuando, esto fue porque nos encontramos en una feria, que esto yo siempre lo recomiendo, ¿no? Ir a ferias de tecnología, participar en encuentros maker, a quien le guste todo esto, ¿no? Y nos conocimos allí y claro, ya esto fue pues, te digo, cuando estaba haciendo la tesis. Y era como, bueno, arte e inteligencia artificial, ¿eso qué es? No, estaban muy cerrados, no cerrados a que fuera posible, pero sí de, ¿y para qué? ¿No? Porque eso es un mm, debate que sí, los artistas cargamos con ellos en la mochila, ¿no? De para qué sirve y para qué es, porque claro, el campo de la inteligencia artificial es como más, se ha creado para un fin, dicho de esa forma tan coloquial, es útil, ¿no? Pero son ellos, lo que yo decía, ¿no? Que sois vosotros los que os ha encantado esto de generar imágenes y de meteros en ese campo, ¿no? O sí, sea, era una tecnología que se estaba haciendo para un fin distinto al que luego ha surgido, ¿no? Esa serendipia. Pero, pero sí que es verdad que se quedan como, bueno, más alucinados de las posibilidades que tiene, ¿no? Y creo que los grupos multidisciplinares, etcétera, son fundamentales para sí. abrirles la mente a ellos y que bueno, que ellos han estudiado muchos años una ingeniería o etcétera y te pueden decir, pues esto se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Porque Sí, tampoco sí. podemos ser, que hay gente que lo es, ¿no? Hay artistas que son ingenieros y que vienen de ese campo y tal. Entonces, pues sí, tienen esa facilidad de poder hacer las cosas. Sí, o sea, que Eh, viene de otros campos al de claro. las artes, como nos pasaba en la otra entrevista con Vita, Mm, que es socióloga, que está trabajando desde la sociología y las artes porque ve el terreno ideal para hacer claro, cosas diferentes y cosas desde su punto de vista, ¿no? sí. Y, y nada, que vengan personas de otros campos a las artes, Mm. llegan hasta un punto, por eso necesitan el apoyo de los que somos de Sí, artes, ¿no? claro, yo creo También, que podemos aportar, o sea, mucho. ¿no? Es de ambos casos, me parece fundamental. Y además algo que me parece hasta bonito, hasta poético, es Sí, que se sienten libres, claro, sí. se sienten libres, Los no liberas porque no están muy mucho acotados más. con Y sus... hay veces que hacen investigaciones, que yo lo hablaba con ellos, ¿no? No, es que, claro, estamos en el laboratorio, estamos haciendo una investigación que a lo mejor luego, bueno, pues no llega tampoco a nada o no es tal, pero tienes que, probar esto y sacar este paper sobre esto, ta, 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 y bueno, que ahí se ha quedado, ¿no? Sí, y se sienten creativos, tú los ves que liberan un poco o desarrollan más la Cuando cre se meten sí, sí, por supuesto. por Y eso creo se que luego sienten les libres, ¿no? Porque sirve están utilizando sí, la sí, sí. creatividad, ¿no? Y luego les sirve para en su campo, cuando se ponen a hacer cosas, voy a decirlo así para que se entienda, ¿no? Más útiles Sí, para la sociedad, ¿no? sí, Aplicables pues, a la industria, sí, pues, sí que se nota que han sido más creativos y que tienen otra visión más amplia y les ayuda mucho también, sí, ¿no? sí, les complementa seguramente, claro, sí, Les sí, conecta creo que también con la sociedad mucho. sí. Em, Oh, Nosotros eso lo tenemos como más, ¿no? Bueno, interiorizado, pero ellos no tanto, ¿no? Y creo que es, bueno, fascinante. También el debate, hay mucho debate, etcétera, ¿no? Cada uno viene sí, de su disciplina, le han educado de una sí, forma, porque claro. también se educa a la manera de trabajar, a la manera de Sí. estudiar. Y con gente chocamos, está claro, Sí, porque sí, sí, sí. Sí, mm, sí, totalmente. hay gente de otras áreas de conocimiento más abiertas Mm, a las artes y hay gente que totalmente la tiene estereotipada y ponen sí, una barrera y no se abren un poco a este mundo, ¿no? Y te claro. encuentras choques. Pero bueno, en eso consiste, buscar la gente más afín y que conectemos con ella, ¿no? También. Sí, o había un problema con ese tema, porque al tener la inteligencia artificial que era capaz de hacer muchas cosas, fui a algunas conferencias que se han hecho en la Fundación Telefónica, por ejemplo, Espacio Fundación Telefónica, que se hacen muchas jornadas y demás sobre este tema. Al principio, más de un ingeniero de verdad, de empresas importantes, decían, bueno, Sí. pues si hay una máquina que me hace un retrato de mi mujer, ¿para qué voy a contratar a un... Ya no quiero artistas. Claro, si ya me lo hace, o sea, ¿para qué voy a utilizar un artista si ya me lo puede hacer una máquina? Y yo decía, ay, claro, ah, Nah, eso es una visión muy limitada. claro, yo decía, ay, pero claro, ¿cómo abordas cómo abordas este tema ahora mismo? ¿Cómo explicas que el arte en sí tampoco es
es eso, ¿no? Hay muchas cosas más. Entonces, bueno, veremos a ver, pero es muy amplio. De hecho, Bueno, con lo que nos has comentado sí, es que no hay duda, ¿no? En que el arte es fundamental, ¿no? Desde la visión que nos comentabas, ¿no? De la visión de sí, estas personas que están cerradas sí, un desde poco al luego. arte, ¿no? O sea, además que es que el arte siempre ha ido de la mano de todos los acontecimientos sociales, Sí, en innovaciones siempre. tecnológicas, o sea, es testigo y Sí, divulga, o sea, eso divulga es. muy bien todo. Entonces, claro, o sea, esto no iba a ser menos, ¿no? De Claro, hecho, eso si es. nos ponemos a investigar, o sea, iba muy ha ido muy de la mano, pero muy, muy, muy de la mano. O Siempre, sea, siempre. investigaciones que dices, bueno, es que esto ha venido más de nuestro campo que del vuestro, ¿eh? O sea, tampoco nos pongamos, ¿no? Siempre hay Ujú. esa cosilla. Pero bueno, por otro lado, creo que se han hecho cosas fascinantes y es eso, si en los grupos de investigación, en laboratorios, se cuenta con creativos, pues más todavía, ¿no? Ya no es vamos a sacar cosas porque sí, o vamos a experimentar, mira que es capaz de hacer esto, sino que, bueno, que también, bueno, contar con la visión de artistas pues mejorará un poco, no irán con palos de ciego a ver qué va saliendo, ¿no? Sí, claro. Tenemos que estar ahí. Sí, Tenemos que sí, estar ahí. total. Bueno, Cristina, pues es que ha estado, pero muy interesante conversar Sí, contigo y nos has contado cosas que me han encantado, ¿sabes? esto Le has puesto ahí la guinda siempre final sí. con tu creación artística, que me ha fascinado también, me ha Mm. gustado mucho. Y nada, pues nada, damos ya por terminada Sí, es esta que esto da ponencia para y mucho, ¿eh? Da da para para mucho. muchísimo. ¿Algo, se te ha quedado algo en el tintero así que quieras Uy, contarnos? muchísimas cosas, pero Muchísimas no, cosas. creo que todo ha habido muchas pinceladas de cosas, Sí, ha habido que muchas están muy pinceladas bien. interesantes así, sí, 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 y nada, seguiremos por ahí divulgando, así sí, que hay que estar atentos, vamos, diariamente a cada sí. minuto de lo que pasa. Bueno, lo bueno es hacer el contacto también y luego Sí, más adelante, como surgen muchas cosas, eso se es. puede seguir Sí, hablando, ¿no? porque En esto no otros va a parar. momentos. Esto no va a parar, ¿no?